Tenemos el honor y el gusto de contar con nosotros a Nicolás Márquez, escritor, ensayista, analista político argentino y autor de un libro famoso que no puede faltar en ninguna biblioteca. Se llama La máquina de matar, que es una biografía del Che Guevara, para nuestro gusto, insuperable. Nicolás Márquez, muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto hablar con usted después de prolongado paréntesis, así que le mando un abrazo. Bueno, sí señor, llevábamos tiempo sin hablarnos y es hora de que usted nos recuerde cuáles son las líneas, los trazos fundamentales de este personaje que usted escribió en una biografía que, repetimos, tiene que estar en la biblioteca de cualquier persona que quiera ser culta o medianamente informada sobre los acontecimientos actuales, porque decíamos que en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante del país, no hay un crucifijo en ninguna parte, porque eso sería un atentado al carácter laico de la universidad, pero sí hay una imagen gigantesca del Che Guevara. ¿Quién era ese personaje, Nicolás? Le aclaro que en Colombia fue editado y está en un montón de librerías. Si usted después me permite, yo las puedo anunciar. Mire, él era si vamos por el principio, él nació en 1928, hijo de una familia aristocrática, tanto por parte de padre como de parte de madre. Tenía un linaje cuyos ancestros habían sido virreyes, uno de Nueva España y la otra de Perú. Así que, ¿qué ocurre? Sus padres habían dilapidado su fortuna, eran ricos venidos a menos. Y eso lo resintió mucho a Guevara, porque él siempre se movía en clubes exclusivos, iba a fiestas de parientes que tenían muy buena posición, y él era el pariente pobre en un mundo de ricos. Tenía un asma feroz, era un gran voluntarista, porque él pretendía llevar adelante cualquier actividad deportiva, incluso de alto impacto físico, como el rugby. Terminaba recostado con el aparatito por el asma que él tenía, porque no podía resistir semejante esfuerzo. Su madre se casó estando embarazada de 6 meses. Ella era muy católica, pero los sectores católicos de la época, tenemos que situarlos en el contexto, le dieron la espalda a raíz de ese episodio, y la madre se resintió contra la Iglesia Católica. Entonces Guevara, el Che, creció en un ambiente resentido con los pobres. El padre de él no tenía ninguna autoridad, vivía en el casino, era mujeriego, y su madre le había inculcado un profundo odio religioso. Yo creo que con todos estos ingredientes él fue creciendo. Luego hay un dato que no es menor: como dilapidaban toda su fortuna, se vivían mudando, pagando de alquiler en alquiler. Cuando no podían pagar el alquiler, se tenían que mudar de casa. Como él era asmático, se fueron a vivir a una zona serrana de la Argentina, que es la ciudad de Córdoba, en las zonas montañosas, que en aquella época se suponía que el asma iba a estar amortiguada, y en 19 años que estuvo allí se mudó 14 veces. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la psicología de Guevara? Y bueno, a mí me da para pensar. Guevara nació en Argentina, se hizo ciudadano cubano, se fue a pelear al Congo y murió en Bolivia. Y además, bueno, hay películas y cuadernos en torno a sus recurrentes viajes de turismo aventura como mochilero, ¿no? En uno de estos viajes es cuando él conoce a una agitadora del comunismo internacional, que es Hilda Gadea, una mujer con la cual él se casa y lo vincula con elementos del comunismo latinoamericano. Es así donde él conoce a Raúl Castro y Fidel Castro, que acababan de ser indultados por el gobierno de Fulgencio Batista, a partir de un alzamiento que tanto Raúl, Fidel y otros guerrilleros habían intentado hacer al cuartel Moncada de La Habana. Luego, bueno, él se mimetiza, se siente fascinado con Fidel Castro. Yo creo que, esto es una especulación, pero yo creo que él se sintió fascinado por la figura de Fidel, porque era un personaje fuerte, alto, con personalidad, con carisma, que daba órdenes, y él creo que sintió de alguna manera un sustituto de su padre, que era un cero a la izquierda. Él se embarca en la expedición que estaban preparando los cubanos exiliados en México
para tratar de volver a Cuba y desde allí plantear una guerrilla rural. Se embarca como médico de la expedición porque él había estudiado medicina y supuestamente, porque esto está en duda, se recibió de médico. Pero finalmente no ejerció nunca la medicina en ese cónclave guerrillero, se convirtió en un guerrillero más y llegó a comandante. Lo curioso del caso es que el tiempo, en el año 1956, cuando van Castro, Guevara, Raúl Castro y muchos otros que estaban allí, Camilo Cienfuegos, cuando llegan a Cuba y se internan en la Sierra Maestra, ahí, bueno, empiezan a reclutar campesinos, empiezan a amplificar un poco su base, y a Che Guevara en un momento determinado, por su arrojo, Fidel Castro lo nombra como comandante de una de las columnas. Ahora, lo particular de Guevara es que cuando él veía alguna indisciplina, algún gesto de sospecha, algún gesto que desdeñoso o que a él le generaba de alguna manera animaversión, lo que hacían era atarlos a un palo, frecuentemente a un árbol, con las manos todo maniatado, y los fusilaban. Ese era el mecanismo de sanción a todo aquel que no se subordinara cabalmente a lo que Guevara decía que había que hacer. Y estando en Sierra Maestra, él comete, y esto lo confiesa él en su diario en Sierra Maestra, que comete 14 fusilamientos, que los comete él dispara. En sus cartas a su madre y a su padre son de un fanatismo, son de una desmesura, de un odio al que piensa distinto, que realmente son tenebrosas las cartas de Guevara. Yo en mi libro las rescato porque ponen de manifiesto una personalidad enfermiza, tremendamente resentida. Y bueno, finalmente, después de estar casi 3 años en la sierra, llegan a tomar el poder, pero mucho más por circunstancias políticas que por circunstancias militares. Circunstancias políticas que ahora sería muy largo de explicar, pero la realidad es que hasta la propia guerrilla de Castro fue apoyada por Estados Unidos. Hay videos en internet, en YouTube, en donde está Fidel Castro hablando y diciendo que no somos marxistas, somos democráticos, somos liberales, nosotros lo que queremos es institucionalizar un país que está corrompido, incluso en inglés lo dice. Eso está en YouTube. Uno pone Fidel Castro anticomunista y aparece todas sus alocuciones. Él engañó no solamente a la comunidad internacional, sino a los propios cubanos, porque los cubanos lo veían con simpatía a él, porque estaban cansados del gobierno de Fulgencio Batista y veían un grupo de jóvenes que aparentaban tener buenas intenciones. Si ellos hubiesen manifestado que eran comunistas, no hubiesen conseguido un solo apoyo, porque el Partido Comunista en Cuba no tenía ni un diputado. Era un partido reducido a la insignificancia, no tenía ninguna representatividad y ningún predicamento. Entonces, ellos nunca dijeron que eran comunistas porque de ser así no hubiesen contado con el apoyo de la población. Y si no hubiesen contado con el apoyo de la población, tampoco hubiesen contado con el apoyo de la comunidad internacional y entonces no hubiesen ganado nunca, nunca hubiesen llegado al poder. Cuando llegan al poder y la revolución gira hacia un costado comunista, muchos se van, otros escapan, otros son fusilados. Y en este último punto me quiero detener porque como Fidel Castro vio la predisposición y la vocación de Guevara de matar gente sin piedad, sin que se le mueva un músculo de la cara, sin tener el más mínimo remordimiento, bueno, Fidel Castro lo nombra al Che como comandante de un campo de concentración que era una antigua cárcel en donde así guardaban a los reos, los sometían a juicios sumarísimos que duraban 5 o 10 minutos y eran verdaderas caricaturas esos juicios. Y entre febrero del 59 y diciembre del 59, que fue el lapso en el cual Guevara estuvo a cargo de ese campo de exterminio, aproximadamente fueron 1000 los que murieron, de los cuales 195 disparó el Che. O sea, de esos 1000, más o menos el 20% disparó el Che materialmente, lo cual
nuevamente pone de manifiesto lo que decía hoy, ¿no? Una personalidad enfermiza y muy cruel, porque ni siquiera le daba órdenes a terceros a que fusilen, lo cual ya sería un drama dramático y sanguinario, pero directamente lo fusilaba él. Y eso duró un año. Después, eso cuando, digamos, duró un año en ese campo de concentración. Los campos de concentración existían en todo Cuba, en todas las provincias. Después, otro campo de concentración que Guevara diseñó por entonces era un campo de concentración en la península de Guanacavives, en donde allí se confinaban a homosexuales, porque había una consigna muy propia de las mentalidades totalitarias que decían que un homosexual no puede participar del hombre nuevo socialista. Ellos creían en el hombre nuevo socialista y creían que la revolución iba a perfeccionar ese defecto que ellos consideraban, ese desvío burgués, y entonces para curarlos, entre comillas, los sometían a un año completo de trabajo forzado. La consigna era: el trabajo os hará hombres, y el lema famoso de Fidel Castro es: la revolución no necesita peluqueros. Este campo lo diseñó Che Guevara, después se masificó con políticas públicas que partían del Ministerio del Interior. Y el Che Guevara, bueno, cuando termina su vocación homicida en el campo de concentración, etcétera, Fidel Castro lo nombra presidente del Banco Nacional de Cuba. Hizo un desastre tras otro. Él no tenía la menor idea de lo que era un cheque, no tenía la menor idea acerca de asuntos financieros. Sin embargo, su voluntarismo lo colocaba en cualquier lugar, y él creía que con la sola voluntad podía llevar adelante cualquier emprendimiento exitoso. Como esto fue un fracaso, duró más o menos un año, Fidel Castro lo nombra ministro de Industria. ¿Cuál es la industria principal de Cuba? El azúcar. El desastre que generó fue tal que Fidel Castro le creó paralelamente el Ministerio de Azúcar y le quitó el manejo del azúcar a Che Guevara. Y además Fidel Castro lo mandaba permanentemente a Che Guevara a hacer, a recorrer el mundo para sacárselo de encima. Y, digamos, él también parodiaba o por lo menos intentaba ser un diplomático, una suerte de canciller itinerante. Bueno, finalmente acá hay un episodio clave, que es la famosa crisis de los misiles, en donde de repente es un caso famoso, que en ese momento en la Unión Soviética gobernaba Nikita Khrushchev. Raúl Castro y Fidel Castro logran convencerlo de que coloquen misiles en la isla de Cuba, apuntando a Estados Unidos. Y esto tenía una razón tecnológica. Estados Unidos podía desde Washington lanzar un misil que cayera en Moscú. Los rusos no tenían esa tecnología. Entonces necesitaban tener un lugar bien cercano para poner sus respectivas armas, cohetes, etcétera, para compensar esa debilidad armamentística. En Estados Unidos gobernaba Kennedy, que era un hombre inexperto y cometió muchos errores durante ese lapso. Casi nos vamos a la Tercera Guerra Mundial. Y finalmente los rusos decidieron sacar los misiles, hicieron una suerte de negociación, sacaron los misiles y volvieron a la Unión Soviética. Fidel Castro aceptó la quita de los misiles, y si no aceptaba, no importa, porque los que mandaban ahí eran los soviéticos, que en definitiva estaban financiando la Revolución Cubana. Entonces, para el Che Guevara esto fue una traición brutal. Y para Fidel Castro no fue ni más ni menos que un paso táctico, porque él era un político de raza y el Che Guevara era un fundamentalista de raza. Entonces Fidel Castro aceptaba pactos, aceptaba, ciertos zigzagueos políticos, y el Che Guevara ninguno. El Che Guevara era alguien con un arrojo, con una ceguera, con un fanatismo que consideró eso un oprobio. Y de hecho armó una marcha bajo el lema: ni quita, mariquita, lo que se da no se quita. Y esto lo distanció mucho de Fidel Castro. Creo que fue el primer punto de inflexión que generó una ruptura, en donde Che Guevara ya no tenía nada que hacer en Cuba. Entonces se va a pelear al Congo belga. Previamente se reúne con Mao Zedong para conseguir su apoyo. Mao Zedong no se lo da. Se reúne con Nasser, el mítico mandatario egipcio de la época. Nasser le dice: pero mire, lo suyo es desopilante, porque
usted, que es blanco, no puede ir a mandar a los negros. Si hay alguien de quien los negros desconfían, es de los blancos. Bueno, él con su voluntarismo va igual y no combate, porque los negros no lo dejaban combatir. Y porque no confiaban en él, porque no creían en él, y además tenían determinados rituales exóticos, que el Che Guevara se enteró de esos rituales allí en África. Él no estudió los usos y costumbres del lugar en donde él iba a hacer la guerrilla. Y esto vuelvo a lo que dije hoy, que para hacer una guerrilla exitosa, cuando se tiene que pelear contra un ejército profesional, esta guerrilla solamente puede funcionar si tiene consenso social, si tiene consenso y arraigo en las masas. Y bueno, Che Guevara cuando llega lo primero que ve es que el enemigo iba a atacar con aviones y que su contingente no tenía ni siquiera artillería antiaérea. Entonces se reúne con el capataz, digamos, de los guerrilleros congolenses, como le quieran llamar, y le dice, bueno, pero no tenemos artillería antiaérea. Eso está en el diario del Che, en el Congo. ¿Hola? Sí, señor, estamos pendientes, Nicolás, pendientes, entusiasmados con lo que nos está contando. Entonces le dice, bueno, pero no importa, le dice el cacique congoleño. Le dice, nosotros tenemos el dagua. Bueno, ¿qué es el dagua? Bueno, es una poción mágica que hace el brujo, una especie de bronceador, digamos, pues se la untaban en la piel y con eso se suponía que eran inmunes a las balas y a las balas de cualquier tipo y a la pólvora y a cualquier ataque, incluso de los aviones. Van a hacer el primer enfrentamiento y mueren 170 guerrilleros. Y el Che Guevara dice, ¿y ahora qué me dicen del Dagua? No, lo que pasa es que el brujo falló con los pases mágicos, entonces lo que hicieron fue cambiar al brujo. El Che Guevara pensaba que lo estaban cargando, ¿no? Y así era. Las supersticiones de la zona donde él estaba, él no las había estudiado, no las conocía. Entonces, ¿cómo va a ganar simpatía de las masas, en este caso del Congo, si él no tenía la más pálida idea cuáles eran las inquietudes, los gustos, los usos y costumbres de los que viven en el lugar donde él decidía hacer una revolución? Bueno, la cuestión es que fracasa rotundamente. De hecho, en el diario del Che en el Congo, él pone, esta es la historia de un fracaso, relatando toda su vivencia y peripecia en el Congo. Yo diría que la historia del Che Guevara es la historia de un fracaso. Quiero aclarar un episodio que me olvidé de mencionar. Él con Hilda Gadea, la muchacha que yo comenté, que era una agitadora comunista que a él que le presenta a Raúl y a Fidel Castro, él cuando se va a la Sierra Maestra la deja y se pone de novio con una maestra, Aleida March, y con ella tiene 4 hijos. Lo que quiero decir es que él vivía viajando, o sea que como padre era un padre inexistente, como marido era un marido inexistente, como guerrillero era malo, como médico nunca ejerció. Entonces fíjense, como ministro fue un desastre, como presidente del Banco Nacional de Cuba otro desastre. Fíjense cómo Guevara no va triunfando en nada de lo que él se propone. Y yo en el libro La máquina de matar recogí una anécdota muy interesante, que él ahí está, cuando termina su expedición infértil en el Congo, se va a Checoslovaquia y se queda 6 meses haciendo catarsis y reflexión en la embajada cubana en Praga. Ahí conoce a los Beatles y la canción favorita de él era Hombre de Ningún Lugar, que es una canción muy linda y que si uno estudia la letra de esa canción, lo reflejaba y lo representaba plenamente a Guevara. Él no tenía destino en el mundo, hombre de ningún lugar. Y finalmente, bueno, él quería hacer una expedición a Bolivia, evidentemente no se fatigaba con todas las peripecias que hacía y en las que fracasaba, quería siempre redoblar la apuesta. Y Fidel Castro, que ya no confiaba en el Che, dijo, bueno, tráiganlo, porque prefiero tenerlo acá controlado a que me haga cualquier tropelía en cualquier lugar que él quiera llevar a cabo un emprendimiento y quedemos nosotros pegados. Entonces se lo lleva a Cuba
hizo toda una trabajo de inteligencia muy bien logrado. Che Guevara pelado, con la cara, digamos, totalmente cambiada, transformada, con los pómulos transformados, con los dientes transformados, todo para que sea insospechable que Guevara estaba viajando de avión en avión. Tenía que ser todo súper secreto. Cuando llega a La Habana, le preparan una serie de guerrilleros muy en su temple para desde ahí ir a Bolivia. Viajan a Bolivia. Acá es interesante porque no pudieron reclutar a un solo boliviano. Fueron al sur de Bolivia, en la península en una selva, la selva de Ñancahuazú. Es ahí donde, que es una selva donde hay muy poca comida, muy pocos habitantes, es un lugar muy poco propicio para agitar a las masas y hacer una revolución. Otra vez Guevara haciendo peripecias sin estudiar cuáles eran los lugares, digamos, óptimos o más amables como para llevar adelante un emprendimiento de estas características. Él no consiguió ni siquiera el apoyo del Partido Comunista Boliviano. Fue un desastre, otro desastre, en donde mataron ellos 49 personas entre campesinos y soldaditos bolivianos, todos de muy baja condición. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con lo que yo decía hoy respecto de su viaje al Congo. No tenía la menor idea cuáles eran los gustos y costumbres del lugar donde iba a hacer la revolución en Bolivia. Un poco el objetivo de él, porque esa zona estaba cerca de la Argentina, era ser un foco guerrillero, y desde ahí llegar al norte de la Argentina para empezar una revolución en Argentina. Un disparate, porque Argentina en esa época era un país muy urbano, muy urbanizado, con una clase media pujante. Estamos hablando del año 66, 67. Bueno, ese foco fracasa rotundamente. Y en un momento determinado, ya con el asma brutal que tenía, sin comida, harapiento, perdido en la selva, tirando tiros al aire, sin haber reclutado un solo campesino, lo detienen. Pero me olvidé de una anécdota. Cuando ellos veían que no podían reclutar a ningún campesino, Guevara les dice: miren, hagamos una cosa, estudiemos guaraní para poder contactarnos con las masas y de esa manera convencerlos de que se sumen a nuestro contingente, explicarles cuál es nuestro motivo. Bueno, después de estar estudiando guaraní y tratar de comunicarse con las masas, no se podían comunicar con las masas porque en los pueblos donde ellos iban a predicar se hablaba quichua. Entonces, él no tomó ni siquiera la precaución de saber estudió qué lo que idioma no era. había. ¿Cómo? Estudió lo que no era, Nicolás. Pero bueno, pero eso pone de manifiesto la locura de alguien que se arroja, que se embarca en cualquier experimento sin tener la más pálida idea hacia dónde va. Y sin embargo lo tienen como... La paradoja es que, por lo menos en Argentina, pero calculo que es un aforismo mundial, cada vez que se habla del Che Guevara hay una frase que lo secunda que dice: hasta la victoria siempre, y no tuvo nunca una victoria. Es una cosa bastante curiosa. Cuando lo detienen, lo tuvieron 2 días, lo interrogaron, y acá hay una cosa muy, muy interesante. Estados Unidos, que había mandado Rangers, estaba la CIA también, porque se habían enterado de que estaba el Che Guevara allí. Cuando lo detienen, Norteamérica lo quiere llevar al Che Guevara vivo a Panamá, demostrarle que que Fidel Castro lo había abandonado, y de esa manera presumían que por despecho, ante la evidencia incontrastable de ese abandono, por despecho, el Che Guevara iba a contar muchas cosas de Fidel y muchas cosas de la Unión Soviética. Sin embargo, los bolivianos dijeron no. Él vino acá como un invasor con mercenarios cubanos a cambiar nuestro estilo de vida. Por consiguiente, nosotros no lo vamos a entregar y lo vamos a fusilar acá. Hicieron eso, lo mataron, lo fusilaron se me hizo una laguna, que el 8 de octubre, creo, del año 1967.
Y desde entonces se convirtió en una especie de fetiche, en una especie de logotipo comercial para consumo del burgués de manual del occidente capitalista, ¿no? Muy propio del progresista de clase alta, tener un auto con una calcomanía del Che, tener una remera con la imagen del Che, ir a marchas del orgullo gay con la cara del Che, cuando la realidad es que el Che Guevara precisamente no sentía simpatía alguna por los homosexuales, todo lo contrario. Hay una marcha ecologista y van ahí tranquilos con sus banderas y la bandera de Guevara. Uno va a una cancha de fútbol y ve las banderas de los equipos de fútbol, los colores de su equipo, pero en el centro la bandera del Che Guevara. Entonces, yo llegué a la conclusión de que los guevaristas no le hicieron a Guevara, porque si supiesen quién ha sido Guevara, no serían tan idiotas útiles de exhibir a un personaje de estas características. Así que creo que haber hecho una suerte de mini biografía de este sujeto tan negativo y tan lamentable para la libertad y como emblema de Occidente, no tiene nada que ver, es precisamente lo que él quería atacar, era los cimientos de nuestra civilización. Ojalá estos muchachos de la Universidad Nacional leyeran el libro de Nicolás Márquez, La máquina de matar. ¿Dónde se consigue aquí en Colombia, Nicolás? ¿Quién lo está distribuyendo? ¿Cómo? Ya está en la Librería Nacional, en la Librería Lerner, en la Librería Busca Libre, en la librería de la Universidad Nacional, en el Fondo de Cultura Económica y en Hipertexto. Ahí me pasó el dato la persona que se encargó de la fundación, la organización que se encargó de publicarlo, y es exactamente la misma edición que la que edité en Argentina, que La máquina de matar, es exactamente igual. Bueno, ¿cuántas ediciones se han agotado de este libro maravilloso? En Colombia no lo sé, en Argentina hemos hecho muchas ediciones. En Argentina hemos hecho muchas ediciones. No tengo ahora el número exacto, pero pongamos que se han hecho 4 ediciones. Fácil. Y se sigue pidiendo, porque Che Guevara siempre no se termina de morir nunca, siempre está vigente y siempre es protagonista. Bueno. Y yo creo que es protagonista porque en Occidente del siglo XX, que los personajes transgresores y bellos, porque él tenía una fisonomía atractiva, transgresores y bellos, y que mueren jóvenes en el medio de la fama, luego son canonizados por la historia. Esto le pasó a Eva Perón, le pasó a Marilyn Monroe, le pasó a James Dean, le pasó, qué sé yo, a Janis Joplin. Más allá de la característica de la profesión, llamémosle, el Che Guevara también entra en ese, era buen mozo, murió en el fragor de la lucha, sus feligreses lo veneran porque dicen murió por los ideales en los cuales creía, y además era de izquierda, y ser de izquierda es muy interesante porque a los izquierdistas no se los juzga por las muertes y por las masacres y por la miseria que dejaron a la humanidad, sino que se los juzga por sus objetivos, que son supuestamente nobles. Es una sociedad igual, una sociedad donde todos tengan acceso a la educación, a la comida, a la vivienda digna. O sea, supuestamente esos son los objetivos de la izquierda. Jamás desde el poder lo han logrado, pero no importa, el objetivo era noble. El hecho fáctico concreto fue una tragedia, pero no se lo juzga por la tragedia, sino por los objetivos aparentemente nobles que ellos perseguían. Bueno, Nicolás, estamos seguros de que este próximo paréntesis va a ser muy breve y que sigamos contando con este grande ensayista, grande analista, grande escritor, autor de un libro que le recomendamos vivamente. Es una maravilla, desde la primera hasta la última página. La máquina de matar, biografía del Che Guevara. Nicolás Márquez, un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto. Gracias por la comunicación y cariños para todos. Nicolás Márquez, ¿cómo les pareció esa mini biografía del Che Guevara?
¿Mm? Tremenda, tremenda. Ese es el personaje que se ponen en las camisetas, ese es el personaje que está en la Universidad Nacional. Un asesino que fue de fracaso en fracaso. No tuvo éxito en nada de lo que hizo. Y terminó muerto en Bolivia por el ejército boliviano, muy a pesar de los servicios secretos de los Estados Unidos que lo querían llevar a Panamá para que contara la historia real de Fidel Castro, quien abandonó al Che Guevara. Allá lo dejó solo, abandonado, no lo socorrió y después lo convirtió en un mito. Nicolás Márquez estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.